casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hola, papá. Hola a todos, aquí estamos un día más para seguir hablando de nuestras cosillas. Bueno, pues hoy vamos a comentar el tema gastronómico, vamos a hablar de las comidas, pero sobre todo aplicado a los recuerdos, a las emociones, es decir, todo aquello que nos producen esas comidas y esos recuerdos que tenemos sobre ellas. Sí, es que esto de la gastronomía, esto de las comidas, pues forma parte trascendental de nuestra vida, de nuestra memoria, de lo que somos. Por eso es algo muy importante y que conviene recordar para remarcar además las diferencias que puede haber entre un punto de vista como el tuyo, de 30 años, joven, digamos, y el mío, pues de 60 años, bueno, algunos más tuyos de 30, algunos más míos de 60. Pero bueno, con los 30 hay diferencia entre cómo veíamos ciertas cosas antes y cómo las vemos ahora. Eso iba a decir, porque yo ya estoy más cerca de los 40 y mi padre de los 70, pero estamos ahí un poco entre medias, como decía él. Sobre todo quería comentar, para empezar, cambios tan grandes como las harinas, refinadas o no refinadas, los azúcares o edulcorantes, los aditivos, los preservadores, los conservantes, colorantes, aromas, podemos seguir con esta lista interminable. Claro, pues aquí ya creo que hay una diferencia notable entre las comidas que ha vivido mi padre y las mías, ¿no? En el sentido de que antes pues las cosas se guisaban a fuego lento, se preparaban en casa y ahora muchas veces pues tiramos de cosas más preparadas o cocinamos pero con cosas que ya nos vienen hechas muchas veces en el supermercado. ¿Cómo ves estos cambios, papá? Tú que has vivido esto seguramente más en tu infancia o adolescencia y luego ha habido un cambio con respecto a la alimentación y a la industria alimentaria. Sí, yo creo que ahí lo has remarcado perfectamente. Es decir, mi generación en general era de cocinar más y eso que ya en mi generación la incorporación de la mujer al trabajo hizo que esto ya no fuera como en generaciones anteriores, pero aún así se cocinaba más. Y hoy se tira muchísimo más de comer fuera, de los precocinados, de comprar cosas hechas. Esas cosas para que se conserven durante más tiempo tienen que tirar enormemente de la conservación en plásticos, de los aditivos. Claro, todo eso ha hecho que cambie muchísimo este entorno. Por otro lado, también es cierto que hoy hay una tendencia muy fuerte hacia el tema de la salud alimentaria y que todo esto se habla mucho de ello, se cuida mucho, pero ciertamente la visión que tiene alguien de mi edad es que se comía más sano antes. Vamos a ejemplos concretos que, por ejemplo, van a marcar diferencias notables. Yo, por ejemplo, en mi infancia o adolescencia, aunque yo nunca fui muy de chuches ni golosinas, sí que los niños a mi alrededor estaban siempre comiendo, podríamos decir, puro plástico con azúcar. No sé si antes había algo semejante o si a lo mejor el dulce era más una onza de chocolate. No sé, quizá también tenéis el mundo de los bollos, que nosotros lo teníamos mucho también, pero la versión más industrial. Claro, en mi época nada de esas chuches había, o por lo menos en la gente del nivel socioeconómico en el que yo podía moverme, ¿no? Como tú muy bien has dicho, para mí el dulce más importante, o casi el único, era el chocolate. Lo demás, pues a lo mejor era la fruta. Aunque es cierto que los niños ya en mi generación comenzaron a no comer demasiada fruta y a preferir otro tipo de alimentos, ¿no? Pero todo ese conjunto de chuches que luego se han ido dando en tu generación, hoy quizás se cuiden más, ¿no? Ya. Pero en tu generación eran muy abundantes, pues en la mía prácticamente eran inexistentes. Y el tema de picotear, por ejemplo, o irse con los amigos y tomar una bolsa de pipas, unas patatas fritas, unos snacks que ya no son ni patata, ¿también había algún ejemplo de estos en tu generación o no era tan habitual? Sí, yo creo que eso sí era ya bastante frecuente, es decir, ya en mi época, hombre, o quizá al menos cuando yo ya era más joven, adolescente, etcétera, lo de las patatas, los ganchitos, todo esto era bastante común y son cosas muy, muy poco sanas. Pero también es cierto que en general los de mi edad somos más aficionados a un platito de jamón ibérico y de queso que a ese tipo de cosas. Y el mundo de los refrescos, papá, que nosotros ya lo hemos vivido como algo normal, la Fanta, la Coca-Cola, todos estos refrescos edulcorados con gases tipo soda, ¿también teníais un equivalente en vuestra época o no era tan habitual? A lo mejor era más una casera, una gaseosa, no sé. Bueno, yo creo que sí comenzó ya a ser bastante habitual. Las marcas de tipo Fanta, Mirinda, Canada Dry, etcétera, todo esto era bastante habitual en nuestra época y se consumía mucho, ¿no? Es cierto que yo, por ejemplo, pues nunca he sido un consumidor de ese tipo de refrescos porque no me han gustado, pero otros chicos de mi edad sí que lo hacían. Y la cosa es que yo, por ejemplo, ahora con todos estos picoteos, pues los bollos, los panes, parece que hay como harinas muy malas, está todo como muy refinado, ¿no? Depende de dónde lo compres, obviamente, y cuánto te gastes.
los cereales que yo he tomado eran puro azúcar. Ahora los cereales están mucho más controlados en la Unión Europea y estas cosas. O simplemente vas a comer un embutido, te lo compras en cualquier supermercado y de repente ves que tiene lactosa y no sé cuántas mil cosas que le han metido. Esto, claro, me imagino que antes no sucedería tanto. Claro, ahora se crean todos los embutidos, por ejemplo, se crean a nivel industrial y para que se conserven más tiempo y puedan venderse en un canal muy amplio de distribución, pues tienen un montón de elementos de esas características que los hacen menos sanos. En mi época los embutidos duraban menos, eran más locales, era extraño que, yo que sé, que te pudiera llegar simplemente un fuet de Cataluña si vivías en Andalucía. Claro, ibas a lo local y en lo local no había que tirar tanto de conservantes porque lógicamente se vendía para un ciclo muy corto de tiempo. Por tanto, en ese sentido era más sano, más natural, ¿no? Y si vamos a algo más gráfico, papá, yo por ejemplo me imagino un desayuno de tu época, si no, pues me corriges o apuntas algo, unas gachas, un pan con aceite, y yo por ejemplo he sido el típico niño de leche con cereales, de zumo, tostadas con mantequilla o mermelada, el café, en vuestro caso, quizá yo no lo tomaba de pequeño, obviamente, pero claro, tú me has hablado de cosas como el café de malta, de cebada o de achicoria, la leche en polvo. Cuéntanos un poco esto, aunque sea en ejemplo de desayuno, porque es bastante gráfico. Claro, a ver, yo realmente en esto he evolucionado hacia una alimentación más sana en la actualidad de la que podía tener cuando era niño. Es cierto que yo veía esto que mencionas, es decir, por ejemplo, pues en mi casa, y pues yo no soy exactamente de la posguerra, yo nací en el 58, pero es cierto que mis padres, pues que eran claramente de la posguerra, pues pasaron pues, por todas las deficiencias económicas de la época y el café era prácticamente inexistente, lo que se desayunaba era la malta, la achicoria, ¿no? Yo no recuerdo, no tengo prácticamente recuerdos de haber desayunado esto, mi desayuno era más ya el colacao, el viejo colacao era lo que constituía más mi desayuno, el colacao y las galletas María, eso era lo normal. Digo que he evolucionado en este sentido hacia mejor porque yo ahora ya lo que desayuno habitualmente es mollete de pan con aceite, jamón y café, y si acaso fruta, en general. Entonces, ahí también pues con el tiempo ha ido cambiando algo, pero reconozco que cuando niño mi desayuno habitual era este que menciono. Yo creo que lo que más ha cambiado ha sido definitivamente la variedad, porque nuestros desayunos, por ejemplo, no varían tanto, pero en nuestra época había una variedad de tipos de cereales con distintos sabores, distintos colores, todo, ¿no? Me imagino que también, por ejemplo, en las comidas o en las cenas, yo pienso en pasta, en arroz con carne, a lo mejor alguna empanadilla, algún filete con ensalada. Esto me viene como comidas típicas, más los guisos que a lo mejor hemos cocinado de vez en cuando en casa. Pero si tú pensaras más cuando eras niño, papá, en una comida o una cena, seguramente sería más repetitivo. ¿Qué podría ser? Claro, muy repetitivo. De niño, si yo me retrotraigo a mi infancia, a la época en la que ni siquiera habíamos emigrado a Madrid, sino que todavía vivíamos en Andalucía, la comida era sumamente repetitiva. Es decir, en casa se comía cocido todos los días, salvo los fines de semana, donde se comía arroz con pollo o una cosa que se llamaba guisado, que era una especie de guiso con huevo, patata, carne de pollo también, etc. Y el resto de los días cocido, siempre, todos, exactamente todos los días. Un cocido que, dicho sea de paso, no llevaba ni de lejos todos los aditamentos de lo que podemos denominar hoy pues cocido madrileño, ¿no? Esto era más o menos lo normal. Aquí me estoy retrotrayendo a cuando era muy, muy pequeño. Evidentemente todo esto ya fue cambiando. Si estamos hablando de los años 60, no es lo mismo que cuando ya hablamos de los años 70, de los años 80, donde lógicamente pues todo esto cambió mucho con la mejora socioeconómica y cultural del país, conforme nos fuimos interesando más en los temas de la alimentación, además. Y algo que ha cambiado muchísimo también es la forma de cocinar, ¿no, papá? El guiso tradicional de olla frente a los tuppers que se hacen prácticamente para toda la semana ahora, que se dejan congelados y se van sacando cada día o se llevan al trabajo, se calientan en un microondas. El concepto de comer. Ya no nos sentamos de forma tan habitual en una mesa toda la familia a comer juntos, ¿no? Pues o se come en el trabajo o se come por separado. A veces incluso se come fuera de casa. Hay gente que come en el transporte público, ¿no? Esto también ha ido modificándose.
Sí, sí, ciertamente. Ahí hay un cambio de toda índole, un cambio que afecta a la gastronomía y que afecta a la forma de vivir las cosas que tenemos en la sociedad, ¿no? Lógicamente lo que comentas de la familia, si la familia antes era una familia extensa, era más fácil que se pudieran sentar todos a comer. Hoy vamos cada uno por nuestro lado, con mucho ritmo, con mucho estrés, y entonces cada uno va haciendo lo que puede, ¿no? La incorporación de la mujer al mundo del trabajo también ha impactado radicalmente en esto. Antes, no ya en mi generación, donde la mujer ya siempre estaba más incorporada, ¿no? Pero en la de mis padres, lo usual era que la mujer era la que se encargara de guisar y por tanto el concepto de la comida de larga preparación, la olla, ¿no? Era lo que se estilaba. En cambio, eso pues luego ha tenido que cambiar por la comida de preparación más rápida, cuando no es ya la comida preparada, ¿no? Yo recuerdo que a lo largo de casi toda mi vida profesional, mi mujer ha trabajado, yo también, por tanto, pues hemos tenido que, pues eso, o hacer comida para llevarnos al trabajo, y la hacías a lo mejor el fin de semana para llevártela durante toda la semana, o comía fuera de casa de menú. En fin, este ha sido un poco pues el régimen que más o menos hemos llegado a este respecto. Y en cuanto, por ejemplo, a platos cocinados por tus abuelos o tus padres, en este caso, algo que puedas recordar, yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo la trucha en escabeche de la abuela, las croquetas y las albóndigas que hacía, que eran buenísimas, el cocido, aunque he de decir que mamá ya ha alcanzado esa categoría de cocido de la abuela, al igual que la tortilla de patata, y luego los típicos platos como castellanos de la abuela, de patatas con arroz y costilla, arroz con chorizo, me acuerdo que también preparaba. ¿Qué recuerdas un poco también tú de tu infancia, adolescencia, de platos típicos de esa época que te gustaran mucho? A ver, ahí en mi caso se da una situación que quizás sea un poco diferente a la tuya, porque fíjate que casi mis recuerdos gastronómicos están más ligados a todo lo que tú has mencionado que a recuerdos míos, ¿no? Mi madre no era una gran cocinera, cocinaba bien, de batalla, pero bueno, las cosas que hacía eran bastante elementales, por lo tanto yo no tengo un recuerdo, te diría, excepcional del tipo de comidas que se hacían en casa. Sí, efectivamente, pues me gustaba a lo mejor un arroz que preparaba con bacalao, que yo luego he intentado reproducir y que era muy rico. El cocido, que lo hacía bien también, sin llegar a la excelencia del de tu abuela pastora y el de Ángela en la actualidad, obviamente. Pero no tengo grandes recuerdos a ese respecto. Luego, por otro lado, el hecho de que yo saliera muy pronto de casa, con 19 años, yo me fui a vivir fuera de mi casa. Por tanto, pues tuve que tirar de las habilidades gastronómicas mías y, por supuesto, fundamentalmente de las de mi pareja, que era la que más sabía cocinar. Y a partir de ahí ya, pues, la vida a lo que nos ha llevado, evidentemente, pues es a aprender por nosotros mismos y a guisar por nosotros mismos. Y en cuanto a las grandes comidas, papá, me viene mucho este tema también, la Navidad, la Semana Santa, por ejemplo. La Navidad yo lo relaciono mucho con el bacalao, el cordero, el marisco, el pastel de salmón, los postres que preparaba Ana también, el tiramisú o la baba de café, yo me voy a acordar siempre. Bueno, hablo de Navidad como la cena de Navidad o la cena de Nochevieja, ¿vale? Las típicas comidas de esa época. Como que las tengo muy guardadas, ¿no? Como que además parece que ya se asocian algunos platos a esas comidas, incluso no las hacemos casi a lo largo del año. Las migas, por supuesto, que hacemos en Año Nuevo, que las hacemos o las hacíamos también con la tía Ana, que era una tradición, ¿no?, que viene también pues de tus padres. Yo recuerdo al abuelo todavía desmigar el pan. Entonces, bueno, cuéntame un poco de estas grandes comidas que recuerdas tú también. Sí, a ver, es cierto que en ese sentido he sido injusto porque se me ha pasado mencionar las migas. Era una de las cosas que realmente sí que debería haber mencionado, porque eso sí viene de mi padre, que era el que las hacía siempre, y ya en casa se tomó la costumbre de hacerlas en las Navidades. Fuere el día de la comida de Navidad, fuere el día de Año Nuevo. Y desde ahí, pues luego cuando ya pues mis padres o ya estaban muy mayores y no podían, pues las retomó mi hermana Ana y yo también, ¿no? Entonces, bueno, ahora en casa, normalmente siempre en Navidades, en uno de estos días, yo las suelo hacer también. Me gusta hacerlas más que comerlas, porque las migas reconozco que no es uno de mis platos favoritos. Han mencionado el bacalao, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Porque no es para nada una comida navideña, pero también tomamos la costumbre en casa y mi mujer lo hace magníficamente bien, del bacalao al pil pil, ¿no? Entonces también unos de estos días se hace un bacalao al pil pil, que es el único día del año que se hace, ¿no? Recuerdos de comidas yo tengo muchos, ¿no? Muchos de ellos ligados más a cosas que yo he hecho. Yo como os digo, fíjate, como tuve que aprender a guisar muy joven porque había que comer, recuerdo de mis primeros platos, y mis primeros platos eran pura rutina. Yo lo primero que aprendí a guisar fue un arroz a la cubana, ya ves tú, y unos espaguetis carbonara. Creo que lo usual que mucha gente de mi edad y generación aprendió a guisar para poder sobrevivir cuando salía de casa de los padres. Bueno, he de decir que mi padre es un experto arrocero,
Todo el mundo le conoce por su arroz negro, sobre todo, aunque hace todo tipo de arroces. Y es algo que recuerdo mucho con las reuniones en nuestra antigua casa en Santa Eugenia, que siempre hacíamos algo de eso. Y también en Albaida, que era un terreno que mis padres tenían, recuerdo hacer también grandes asados, muy ricos. Recuerdo estar todo el rato comiendo carne cuando nos reuníamos con amigos y familiares los fines de semana. Sí, eso es una de mis épocas de recuerdo gastronómico mayores. Es cierto que yo con el tema de los arroces llegó un momento en que intenté especializarme mucho, ¿no? Mi primer arroz, y es otra de las cosas curiosas, es un arroz muy atípico, un arroz con sardinas. De repente, yo que soy muy literario, ya sabéis, me gustaba leer mucho a Vázquez Montalbán y a su Carballo y la novela negra, pues creo que era, no recuerdo si era en Los mares del sur o en La Rosa de Alejandría, en uno de los dos, menciona la receta del arroz con sardinas al estilo de Águilas en Murcia, y dije yo, hombre, pues esto lo puedo yo hacer, y me puse a hacerlo y logré, bueno, pues cierta perfección. Con el tiempo me fui especializando mucho en el tema de los arroces en general, y bueno, dicen que los hago bien. Yo me alegra mucho invitar a mis amigos y que les guste pues las distintas preparaciones que hago de paellas de todo tipo, melosos, de toda índole, porque ahí sí que me he ido especializando mucho. Y la segunda cosa que mencionas, Martín, pues como ya sabes de sobra, pues es el tema de los asados, de las barbacoas. Viajé mucho por América Latina, cogí técnicas de mis amigos latinoamericanos y bueno, trato de reproducirlas por aquí. Y no me hablas nada, papá, de platos como andaluces, ¿no? Porque en tu familia los flamenquines de la tía Rafaela es algo típico, ¿no? El salmorejo. En Madrid, pues es que recuerdo cosas más tradicionales como irnos a tomar unas gildas o un cocido, pero era un cocido más castellano que madrileño, porque nos venía de la familia de mi madre. ¿No tienes así como recuerdos de platos típicos andaluces en algún momento más de tu infancia o ha sido ya a posteriori? Pues yo creo que ha sido más a posteriori. Ahora que llevamos ya pues otros cuantos años viviendo en Andalucía, pues he recuperado más la cuestión gastronómica de aquí de la zona. Pero claro, como yo he vivido en Madrid toda la vida, y es cierto que mis hermanas, pues oye, tenían más recuerdo de la cocina andaluza, ¿no? Y lo que tú mencionas de los flamenquines, pues obviamente los de mi hermana Rafaela son un monumento, que siempre que vamos a su casa siempre nos prepara unos cuantos, ¿no? Muchas cosas, la sopa de picadillo, cosas de esta índole, pero no tengo yo ni un gran recuerdo ni una gran competencia en aquel momento de la cocina andaluza. Yo en esto soy un poco apátrida. A mí la cocina me gusta la cocina del mundo. La castellana, la andaluza, la española en general, que es de las mejores cocinas del mundo, pero incluso la de cualquier otro país. Sabes que somos muy aficionados a cocinas internacionales como la árabe, la italiana, la mexicana, etcétera, ¿no? Muy ciudadano del mundo como en tantos otros aspectos. Oye, y se me olvidaba comentar respecto a las épocas que esto ya se nos ha pasado completamente, pero yo recuerdo, no sé si en Semana Santa o el Día de los Santos, o a lo mejor en los dos, recuerdo mucho, las torrijas sí que sé que eran en Semana Santa, pero yo creo que la abuela hacía los huesillos o los huesitos de santo, que los hacía yo creo que el Día de Todos los Santos, y eso se ha perdido completamente, y a mí me encantaba, porque era una masa como de rosquilla, como una fritura, muy parecido a las rosquillas que hace la tía Ana. ¿Sabes cuáles te digo? Sí, así es. Es una pena porque conforme pues nuestros mayores van desapareciendo, cosas de estas pues van desapareciendo con ellos. Antes han mencionado lo del cocido y cómo mamá había heredado las competencias de la abuela a ese respecto, cosa que es maravillosa, pero lo de los huesillos de santo no es el caso, y es cierto que la abuela los hacía siempre en todos los santos, es decir, el 1 de noviembre. Las torrijas de mamá pues igual, son otro monumento, y eso es en Semana Santa, vamos. Las torrijas de mamá hay que decir que se pegan en general los amigos por que les prepare unas cuantas, ¿no? Porque yo creo que he probado muchas, ninguna es tan buena como las que hace ella, ¿no? Sí, es cierto, eso es un plato estrella de mamá. Y luego se me olvidan los cumpleaños. Yo, por ejemplo, he tenido la típica época de bolsitas de cumpleaños con todo tipo de chucherías y patatas, de los aspitos, en fin, estas cosas poco sanas seguramente. Y luego como los sandwichitos de todos los sabores mixtos, de queso azul, de no sé qué, que se puso muy de moda en las fiestas de cuando éramos pequeños en los 90. ¿Había algo típico de cumpleaños en tu época, papá? O incluso de comidas a lo mejor navideñas, o realmente no había tiempo ni variedad alimentaria como para poder elaborar platos típicos de esas celebraciones.
A ver, en la zona más verde de mi vida, quiero decir, en la niñez, por así decirlo, pues no había creo yo, ni tiempo ni dinero para poder hacer celebraciones de estas características. Era todo mucho más elemental, ¿no? Luego, por supuesto que ya, lógicamente, de mayores sí que las hemos hecho, ¿no? Lo que mencionabas, por ejemplo, del tema de los sándwiches, era algo muy usual. Nosotros, en cumpleaños tuyos, nuestros, pues comprábamos a lo mejor sándwiches para celebrar el cumpleaños. Esto es curioso también cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque hoy el sándwich preparado es algo muy usual. En Madrid, pues sabemos que tenemos pues cadenas que todos conocemos, ¿no? Pero yo recuerdo cuando en Madrid solamente se podían comprar en un sitio que era Ferpal, que era una tienda que había, y no sé si seguirá existiendo, en la calle Arenal, ¿no? Luego después empezó a surgir Rodilla, y ese tipo de sándwiches bien partiditos era lo que se ponía en la fiesta de cumpleaños, amén de una tarta, por supuesto, ¿no? Y he de decir que hubo una época, la recuerdo perfectamente, pusimos muy de moda en nuestra casa, mis padres y yo, las medias noches, no voy a decir la marca para no hacer publicidad, pero unas medias noches que vendían pues con cremas, también comprábamos galletitas tipo crackers, panes salados y los poníamos con distintas salsas de finas hierbas, distintos patés. Recuerdo mucho una época de cena de picoteo, de tener este tipo de cosas a mano. También recuerdo mucho producto encurtido, muchas aceitunas, pepinillos, las típicas berenjenas de Almagro, que me encantaban también de pequeño. Como que recuerdo mucho estas comidas de picoteo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿Algo así que te venga de recuerdo juntos, de gastronomía juntos, papá? Uf, muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, pero aquí fíjate, no tanto a lo mejor en las celebraciones caseras, que bueno, pues yo creo que, pues siempre hemos procurado hacer muchas, pero en general hemos sido personas, ¿no? Familia, en nuestro caso, que ha pensado que la celebración es indispensable en la vida, cosa que no pasaba en la generación anterior. Por eso yo tengo pocos recuerdos de niñez a ese respecto, ¿no? Pero nosotros lo hemos integrado. Nosotros pensamos que a un evento en la vida que hay que celebrar, sea pues un cumpleaños, sea algo que te ha salido bien, sea que te has comprado un coche, una casa nueva, hay que hacer una comida para celebrarlo, ¿no? Y yo en eso tengo pues muchos recuerdos, obviamente. Voy a reseñar aquí ahora solamente dos ligadas a ti. Las celebraciones de tu finalización de bachillerato en José Luis, en el restaurante José Luis, cerca de Santiago Bernabéu en Madrid, y la celebración de tu graduación en la universidad, en Lardí, con un cocido de Lardí que, dicho sea de paso, pues nos decepcionó un poco, porque esto de que siempre te dicen aquello de que el mejor cocido es es aquel, el de Lardí, el de la bola, el de... No, el mejor cocido ese era el de mi suegra y hoy es el de mi mujer, ¿no? Pues yo los mejores recuerdos que tengo de cumpleaños eran mucho más sencillos, más baratos, y era celebrándolo año tras año en Pizza Jardín, con una pizza de 4 quesos. Yo no variaba, siempre me pedía la misma y nos encantaba ese lugar. Íbamos, si no recuerdo mal, al de Alberto Alcocer, era el que más pisábamos, y es una pena porque creo que ya han cerrado todos o debe quedar uno. Pero Pizza Jardín nos marcó desde luego una época. También te diría que tuvimos una época de kebab antes de que fueran tan... vamos a decir, lo siento por la palabra, asquerosos como ahora, pero recuerdo una época de los primeros kebabs que eran como más normalitos, más sanos, y nos encantaban, e íbamos mucho también a comer comida iraní y persa, como las koftas, este tipo de carnes como más especiadas. Mi padre también se compró un libro de cocina sefardí y cocinaba mucha cocina de este estilo. Cierto. Solo una aclaración, un detalle. No me compré un libro, me lo regalaron, creo que en un cumpleaños, mi querido amigo Ángel. Y ya que mencionas todo este tema, ¿no? Pues eso, de los recuerdos de ciertas comidas y tal. Bueno, lo primero, lo que mencionas de Pizza Jardín, ¿no? Importantísimo. Es que, claro, había una época en la que nosotros éramos pobres. ¿Pobres qué quiere decir? Hombre, pobres quiero decir que, pues, usual, clase media más bien baja, y nos alcanzaba para lo que nos alcanzaba, y Pizza Jardín era muy barato, entonces celebrar en Pizza Jardín pues estaba muy bien, ya está. Luego a lo mejor nos hemos podido permitir un poco más con los años, esto siempre sucede, ¿no? Cuando eres joven tiene menos dinero, cuando va pasando el tiempo tienes algo más. Pero lo de Pizza Jardín efectivamente eran unos recuerdos espectaculares, porque esas pizzas además eran una delicia auténtica. Y sí, lo de los kebab, pues sí, comenzamos cuando comenzaron en Madrid, pero hoy ya ni se nos ocurre ir a un kebab, obviamente. Pero luego, en la época más avanzada, recuerdo mucho ir a hamburgueserías, recuerdo pedir pizzas. Tampoco es que fuéramos muy exquisitos en cuanto a restaurantes. Es verdad que de vez en cuando nos dábamos un homenaje con un buen italiano, un marroquí, que también nos gustaba mucho, ¿no? Este tipo de restaurantes sí que acudíamos a ellos, pero también íbamos a sitios más de hamburguesa, más normalitos, como que mezclábamos muchas cosas, ¿no?
Sí, a ver, cuando tú eras más pequeño era cierto que la sesión de cine y luego Burger King pues era un must, que se dice. No, pero hablo de adultos también, cuando íbamos después de trabajar a New York Burger, ¿te acuerdas? Claro, claro, es que sobre eso quería hacer una reseña. Es que en la cultura gastronómica y en la historia de la gastronomía, en Madrid en este caso, hay que hacer también un antes y un después en ciertas cosas, ¿no? En el tema de las hamburguesas hay un punto en el que realmente en Madrid empiezan a entrar las hamburgueserías de nivel. Yo lo mismo que antes hablaba de los arroces y tal, soy un amante de las hamburguesas y también las hago y también dicen mis amigos que me quedan bien. Y claro, cuando en Madrid empiezan a abrir cosas como New York Burger, empiezan a abrir los Five Guys. Five Guys, no, papá, Five Guys. Perdón. Siempre lo dice mal. Mi inglés es un poco rutinario a este respecto. Bueno, pues todas estas cadenas que ya traían hamburguesas de calidad, pues claro, se nota un cambio tremendo. La propia Foster Hollywood, ¿no? Pero claro, es que antiguamente lo que teníamos era McDonald's y Burger King. Entonces, se puede hacer la historia de un país, de una ciudad, también con los cambios a este respecto, ¿no? Y la gastronomía, en general, en España, pues tiene, digamos, creo, unos cambios muy relevantes, ya quizá entrado los 2000, ¿no? Pues sí, y respecto a esto que decías, papá, me viene mucho a la cabeza un momento que yo recuerdo con mucho cariño, que eran los desayunos en sábados o domingos. Y recuerdo que mi padre tuvo épocas de todo. Una que hacía tortitas, me acuerdo que nos dio por la época de las tortitas. Otra era el desayuno tipo continental de huevos con bacon, que a mamá también pues le encanta el bacon. Entonces hemos pasado por muchos tipos de desayuno, ¿no? Más allá del típico de leche con galletas o colacao y cereales, estas cosas, ¿no? Y lo que sí me vienen son muchísimas marcas de cereales y de galletas, que podría nombrar miles, de las que he probado de pequeño que se me han quedado marcadas. Las de Chiquilín, Ositos, las Príncipe, las napolitanas de canela, las cookies con pepitas de chocolate que se pusieron también muy de moda. Mamá recuerdo que compraba mucho las campurrianas, las yayitas o las fontaneda campesinas estas para mojar en café. Pero ves, en realidad son el mismo producto, pero como versionado con marketing desde distintas marcas. Sí, sí, así es. Sobre todo con lo que mencionas del tema de los cereales. En mi infancia, digamos, los cereales eran algo absolutamente desconocido. Esto pertenece a la cultura americana y nos invade a partir de los años 80, creo yo, fundamentalmente, ¿no? Por eso los recuerdas tú de tu infancia, ¿no? Hubo un momento en que había miles de cereales distintos y además se nos vendía la moto, por así decirlo, y esto es algo que hay que ver también en la gastronomía, ¿no? De que eran sanísimos frente al desayuno más tradicional español o frente a la bollería. Es cierto que a lo mejor frente a la bollería podría ser sanos, pero la cantidad de azúcar que tienen todos estos cereales no los hacen sanos en su mayor parte. Pero caíamos en esto. Yo es que a lo largo de mi vida recuerdo montones de campañas públicas diciéndote que no había que consumir esto para luego decir que era lo mejor del mundo, ¿no? Esto nos ha pasado enormemente a lo largo de toda esta generación. Y hoy ya es tremendo. Hoy, si tú lees la prensa o cargas los periódicos digitales en un determinado momento, te puedes encontrar una noticia alabándote determinado producto y la contraria justo en la línea siguiente. Es tremendo. Hoy, por ejemplo, las modas de que hay que fomentar el consumo de la proteína y rebajar de los hidratos de carbono, si consumo fruta o me paso consumiendo fibra, son cosas terribles. Yo creo que el sentido común es lo básico en todo esto y lo que tienes que intentar aplicar, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Sí, al final pues es como lo de la margarina famosa, que hubo una época que parecía que la mantequilla era malísima y al final pues la gente sigue consumiendo mantequilla a día de hoy. Bueno, pues supongo que también como cambiar la leche por bebidas vegetales de soja, alpiste y de todos los tipos, ¿no? Pues al final también según cada uno o de sus intolerancias, obviamente, pero parece que luego también a veces como que demonizan un producto, ¿no? Como que parece que no se puede comer, como que es malísimo. Yo recuerdo también mucho la época de las confituras y mermeladas, de naranja amarga, que esto era algo típico de mamá, o de frutos rojos, teníamos muchas cosas de estas, de higo, a mi padre le vuelve loco el higo, esto es una realidad. Entonces había como mucho dulce también, ¿no? Que seguramente pues tampoco serían lo más sano esas mermeladas, no serían precisamente caseras. Claro, como todo está en no abusar y en que lo que compres sea lo menos industrial posible, que tenga lo menos componentes de estos extraños, ¿no? Que lo único que hacen es alargar la vida del producto, pero que perjudican la calidad alimenticia del mismo, ¿no? Nosotros hoy las mermeladas las consumimos poco, algo las consumimos, pero las hacemos en casa, las que consumimos, ¿no? Que lo que decía antes del sentido común, fijaos en una cosa, yo creo que con los años, claro, ahora estoy jubilado, por lo tanto tengo
o tenemos en casa pues mucho tiempo para dedicarle a cómo haces la comida, cómo la preparas, la alimentación, etcétera. Creo que esto es un componente esencial de la vida que falta mucho en los colegios, incluso a la gente hay que enseñarle a comer, ¿no? Hay que enseñarle a cómo llevar su vida gastronómica de una manera razonable, ¿no? La obesidad es uno de nuestros grandes problemas con este consumo desorbitado que tenemos de azúcares, de hidratos excesivos, etcétera. Bueno, pues con un poco de atención a todo esto, las cosas se pueden llevar mucho mejor y eso impacta en la salud, impacta en todo. Yo tengo casi 70 años y peso 72 kilos y oye, pues hago deporte, intento alimentarme bien. Si eso se lleva más o menos por parte razonable de todos, al final la vida es mejor, ¿no? Y la alimentación, por eso lo decíamos desde el principio, forma parte esencial de la vida humana. Pues sí, porque también, por ejemplo, pienso, tú de pequeño, papá, llegaste a tomar leche en polvo. Pues a lo mejor esa leche tampoco sería lo más sano, pero era lo más asequible en esa época, por ejemplo, cuando no te podían dar de mamar, por ejemplo. Claro, lamentablemente mi madre por una serie de problemas familiares no pudo darme el pecho y entonces pues estábamos sujetos, yo me alimenté con lo que se llamaba el pelargón de entonces, que era una especie de leche en polvo, ¿no? A pesar de aquello, pues sobreviví, ¿no? Mejor que las generaciones anteriores que lo habían pasado bastante peor, ¿no? Y luego pues también recuerdo algo de consumo de leche en polvo ya posteriormente de niño, muy de niño. Con posterioridad ya pues estaba más de moda la leche esterilizada, la pasteurizada después, la leche en brick. Todo eso ha ido cambiando muchísimo a lo que tenemos actualmente, ¿no? Pues sí, nos hemos metido entre pecho y espalda unos sándwiches de galletas María, que esto también lo hacía yo igual que tú, con mantequilla. Yo es verdad que lo hacía más en los campamentos, en casa no lo hacía tanto, pero en el campamento yo veía toda la torre de galletas, toda la mantequilla y decía, venga, y lo mojo en el colacao, por si fuera poco. Y la gente que le echaba azúcar al colacao, poco se habla de esto también, que ya era como redundante. En fin, que nos hemos metido de todo. Pero bueno, no sé si eso habrá contribuido negativamente en nuestra salud o en nuestras alergias, como se dice mucho ahora, ¿no? Que las alergias vienen de una mala alimentación, en fin. No sabremos, no somos expertos. Bueno, a ver, en cualquier caso, con esto de la salud, yo creo que de la salud alimentaria, ¿no? Nosotros, yo creo que siempre hemos tenido un comportamiento bastante razonable dentro de la media, ¿no? Y hay una cosa de la que siempre nos hemos sentido relativamente orgullosos, ¿no? Y es que en tu educación tú desde pequeño comías de todo. Y eso es porque nosotros en casa comíamos de todo y había gente que se maravillaba de que, bueno, pues tú te gustara una ensalada de tomate o que te gustara determinada fruta o que te gustara determinado pescado, cosas que habitualmente sus niños no comían ni de coña mientras estaban alimentando con bollos como locos. Entonces, sí, claro, esa actitud nuestra hacia controlar la alimentación en el sentido de la salud, creo que, bueno, pues ha sido importante y el mejor consejo que podemos darle en general a la gente es que esto lo tenga muy en cuenta, que le dedique tiempo a su alimentación porque gana mucho, gana en salud, gana en felicidad en general, ¿no? Sí, yo de hecho recuerdo que odiaba, por ejemplo, los platos fritos. Algunos no, pero casi todos. A la gente le encantaban los fritos. A mí no me gustaban especialmente estos platos preparados de las chucherías. Yo no era niño de chuches para nada. No las tomaba nunca. Como mucho, pues algún chicle, algún snack de patata. Pero no me gustaba tampoco, por ejemplo, la bollería industrial, el típico bollicao, que se puso muy de moda en nuestra infancia. Yo lo odiaba. Me gustaba... No era tonto yo, ¿eh? Me gustaba a mí un bollo de estos caseros con el chocolate calentito que se derretía, lo más artesano posible. La célebre palmera de chocolate. Sí. Que eso era una maravilla en comparación con el bollicao, claro está. De las buenas. Y no podemos irnos, vamos a ir cerrando sin mencionar, que me he acordado de esto, las castañas en otoño, típicas que las recogíamos en el pueblo en Ávila. Yo sigo relacionando la castaña con el otoño. Me gusta en noviembre comerme unas castañas y lo seguimos haciendo de vez en cuando en familia. Y otra cosa, que era un plato típico de mi abuela, que hemos comentado poco y no he mencionado antes, que mi madre lo hace muy bien, que son las patatas revolconas. Aquí dejo a mi padre. Justo iba yo a mencionarlas, justo quería despedir yo mi parte, digamos, hablando de ellas, porque evidentemente se merece, digamos, un respeto aparte. Es decir, yo soy muy de, pues esto, de esta zona del mundo que es el Alto Tormes, ¿no? El Barco de Ávila y todo lo que hay ahí, a pesar de que yo soy andaluz, pero mi mujer es de allí y para mí este lugar, pues es uno de mis lugares en el mundo favoritos. Y la gastronomía de la zona me encanta y las patatas revolconas, que son de allí, o patatas rebullías, como la llamaba mi suegra,
pues son una maravilla, el mejor aperitivo del mundo. Unas patatas cocidas, guisadas con su ajito, su pimentón y sus torrenitos, ¿no? Y tomadas con un aperitivito. Nosotros cuando vamos, lógicamente, allí, a la casa familiar de mi mujer y de su hermano en Barco de Ávila, pues es el aperitivo que tomamos exhaustivamente, más allá de que en casa, pues Ángela las hace también muy bien, pero bueno, allí en todos los bares del pueblo se pueden tomar y muy ricas. Aprovecho para hacer propaganda de la zona. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Vamos a ir cerrando porque ya estamos salivando, nos dan ganas de comer ahora mismo. Y nada, espero que hayamos hecho un viaje juntos, un viaje emocional y gastronómico, y que os hayamos recordado también pues a vuestras comidas de la infancia, adolescencia, juventud, pues lo que sea. Pues muy bien, pues ese es el deseo que teníamos cuando comenzamos esto y esperemos que así haya sido. Evidentemente nosotros solo podemos hacerlo recordando lo nuestro, ¿no? Pero esperamos que este recuerdo de lo nuestro pues os haya resultado grato y que os traiga también recuerdos de lo vuestro. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima, muy pronto nos oiréis de nuevo. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming. Porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.